Ya. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy día, como la actividad de la semana 6 es el webinar sobre el tema que nos tocó en esta oportunidad. El dilema el, sobre el libre mercado. Y entonces, cada uno dividiremos el webinar en tres rondas, donde cada uno dará su opinión sobre cierto tema en este dilema. Primero, en general, eh, ¿cuál es el dilema con libre mercado para cada uno? En mi caso, para mí, yo creo que es un punto de vista muy general de ver que cómo compite una empresa gigante a una empresa pequeña de un país y cómo son los efectos que generan estos. A veces los efectos son negativos, puesto que una empresa pequeña no puede competir directamente con una empresa grande, sea por tema de presupuesto, sea por temas logísticos, que al final terminan dando el mismo producto por menos cantidad. El problema se hace en los aranceles, ya que en libre comercio se suprimen los aranceles y es un poco complicado poder competir de esta forma. También para poder relacionarlo con el neoliberalismo, se podría decir que el neoliberalismo lo que busca bastante es esto, es buscar libres mercados en general para poder para poder generar más ingresos y hacer que la economía en un país se mueva. Le paso la voz a mi compañero la voz a mi compañero Bruno para que siga con su opinión. Claro, compañero. Bueno, como estamos acá viendo el tema del dilema del libre mercado, según mi perspectiva, voy a emitir un juicio que he rescatado por lo visto en el video analizado. Acerca del libre mercado, bueno, pues yo pienso que está bien, siempre y cuando no vulneres, o sea, los derechos o restricciones de otros países. En lo teórico, sí, el libre mercado puede funcionar bien, pero ¿qué pasa? Que es que se ha visto que países grandes se protegen del exterior y ponen aranceles muy altos de cara al mundo. Ellos siempre están fomentando como una economía de libre comercio, ¿no? Pero bueno, pues siempre esos países grandes lo que hacen es invertir en los países más pequeños o más pobres, extrayendo sus recursos. Como por ejemplo en el caso del video se puede ver que Camerún no podía subir sus aranceles, ¿no? Porque el TPA es una organización, se lo prohibía, ya que querían garantizar que el país, que por ejemplo Estados Unidos o Alemania que se expone en el video, que para lograr ser competitivos tienen que realizar políticas de proteccionismo, ¿no? Que cerrar su mercado y poniendo altos aranceles a la importación de productos extranjeros, ¿no? Para poder sobrellevar la competitividad. Con el paso con mi compañero. Eh, para hablar sobre el dilema del libre comercio, ¿cuál sería este dilema? Yo creo que este dilema sería el lo que significa de por sí el libre comercio, ¿no? En teoría, el libre comercio debería traer bienestar para todos, pero esto no es en la práctica no es así. ¿Por qué? Porque a los países que tienen una industria más consolidada, esta industria ha sido consolidada debido no al libre comercio como se plantea, sino debido a un proteccionismo inicial que es gracias a este proteccionismo que han logrado consolidar su industria. Eh, Caso contrario a países en el África, ¿no? Como Camerún, por ejemplo, que cuando tenía que en su propia industria local o en su propio comercio local, por ejemplo, cuando eh, alguien cultiva cebollas y las vende en su propio mercado, estos cultivos pasan a ser desplazados por una exportación que viene,
importación de cebollas europeas. ¿Por qué? Porque a ellos no se les permite que se protejan con aranceles. Entonces no podemos hablar de libre comercio si para unos unos sí lo siguen y otros no lo siguen. Ese sería el dilema que hay sobre el libre comercio, desde mi opinión. Ahora le paso la posta a mi compañero. Compañero Giovanni, seguido con la exposición, le paso la voz a mi compañero Giovanni para que dé su opinión sobre el primer punto, el dilema sobre el libre comercio. Ya, gracias por el pase, compañero. Bueno, con eso, el libre comercio, con respecto a esta pregunta, según el documental, noté que el libre comercio destruye muchas economías en general. Por ejemplo, en Alemania, en la mayoría de sus productos que importan desde China, tenemos el caso de las bicicletas. Los chinos lo producen a bajo costo, ¿no? Lo cual perjudica el mercado de bicicletas alemanas, ¿no? Para evitar estas situaciones se aplican normas arancelarias proteccionistas. Sin embargo, China aplica la práctica comercial dumping, ¿no? El cual consiste en vender productos por debajo del precio normal, debido a su bajo costo de producción, con el fin inmediato de eliminar las empresas competidoras y perjudicando así mercados como es el caso de Alemania. En total, la Unión Europea impuso 53 aranceles punitivos para productos chinos, como el acero, la cerámica, etc. Con esto generó la mejora de la situación laboral en los países miembros de la Unión Europea. También pude notar que las medidas propuestas por la Organización Mundial del Comercio sobre el libre comercio perjudican a economías pobres, ¿no? Y pequeñas. Bueno, hasta ahí mi punto de vista, compañero. Muchas gracias, compañero Giovanni. Le paso la voz al compañero Gustavo para que siga dando su opinión sobre el tema. Yo creo que la mayoría, en este caso, como se vio en el video, perjudica un montón en el caso del libre comercio, pero eso es debido a que el Estado no provee mecanismos a los pequeños mercados o sus propios mercados para que puedan, de alguna manera, puedan competir con un mercado grande, como en este caso, como es Europa, los chinos, ¿no? Yo creo que es bueno mantener un libre mercado, pero siempre y cuando el Estado mantenga o pueda generar competitividad en su mismo mercado para que puedan ellos mismos solventarse, ya que esto genera competencia en los libres mercados, puede generar bajos costos, luego la población puede elegir entre uno u otro producto. Pero esto es, digamos, de manera teórica o de manera ideal, pero en la práctica no se visualiza eso, debido a que primero el Estado debe tener solvencia para que pueda garantizar esto. Si el Estado no garantiza eso, la medida para protegerlo sería los aranceles. Sin el arancel, esa medida de protección, los mercados rápidamente se irían desplazados por un mercado mucho más grande, en este caso como China, que infestaba los mercados de Alemania con las bicicletas, ¿no? Otros mercados también, como el ejemplo en Camerún, de la granja avícola, en el cual al no haber una medida proteccionista, el mercado prácticamente casi fue destruido. Y luego cuando el Estado pone medidas proteccionistas, vuelve a florecer nuevamente este mercado. Gracias, compañero Gustavo.
para acabar la primera ronda. No, digo, posteriormente en la segunda ronda le paso la voz a mi compañero Kevin para que dé su opinión sobre el tema. Sí, gracias compañero. Con respecto a esto, bueno, yo estoy a favor de los tratados, ¿no? De libre comercio, pero hasta cierto punto, debido a que las pequeñas empresas y medianas empresas no del todo están, por así decirlo, consolidadas, ¿no? Un tratado de libre comercio por ejemplo, que vemos un ejemplo en caso de Alemania, por parte de las bicicletas, les perjudica, ¿no? Por parte de China. Bueno, si no puede generar competencia con un cierto país, al abrir las puertas con el tratado, esto destruiría su economía, más que todo de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Debido a que no van a poder competir con los precios. Por parte de las grandes empresas, estas grandes empresas buscarían migrar hacia otros países, buscando reducir los costos y aprovechar aún más el tratado. Bueno, para terminar sería que si va a haber un tratado que sea específico para cierto tipo de economía, ¿no? O mejor dicho, para cierto tipo de productos que se producen en un cierto país. Bueno, gracias. Listo, compañero Kevin, gracias. Ahora para finalizar la primera ronda le paso la voz a mi compañero Miguel para que dé su opinión sobre el dilema sobre el libre mercado. Bueno, sabemos esto que vemos positivamente y negativamente, ¿no? La manera positiva es que nos permite adquirir la mayor variedad de productos y servicios a un precio más asequible, ¿no? Y aprovechar, y lo que los países aprovechen sus mayores ventajas, ¿no? Pero también una manera negativa es que destruimos las empresas locales, que no pueden competir con los precios de los países extranjeros con bajos costos de mano de obra. Y así vemos un ejemplo, ¿no? Como en Camerún, que la venta de cebollas locales fue destruida, ¿no? Por la venta de cebollas a un tercio de su parte de parte de los países europeos, ¿no? Pero esto se salvó más o menos. No, es que no se pudo salvar gracias al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que no les deja proponer mayores aranceles, ¿no? Y, o sea, no es justo para unos países y para otros, ¿no? O sea, es necesario proteger también nuestros productos nacionales y que el Tratado de Libre Comercio sea justo para todos. Listo. Gracias. Como vimos la primera ronda, cada uno puede dar su percepción sobre lo que más o menos es el dilema. Seguidamente, hagamos un tema más personal de opinión. ¿Ustedes están a favor o en contra o qué orientación le darían al Tratado de Libre Comercio de manera más acentuada para que sea viable? Empiezo yo. Para mí, el Tratado de Libre Comercio está bien en cierto punto, ya que permite el desarrollo en la competencia entre empresas, lo que al final lleva al desarrollo de una empresa por querer mejorar y tener el mejor producto. Además de que te da más ideas y te permite seguir mejorando. Pero el problema es esto, que como pasaron en muchos casos, como se muestra en el video, las empresas grandes, tipo las europeas, en el caso de las cebollas en el país africano, que no podía competir con las cebollas exportadas de Holanda, porque eran mucho más baratas y la gente consumía. Esto lleva a la destrucción de la empresa. No se puede competir ahí de manera libre, sin protección del Estado. Para mí, debería haber restricciones que hagan que el libre comercio sea viable en cierto país. Orientación de que la empresa gigante no pueda abusar de la pequeña empresa que recién empieza y que no tiene tantos índices. Que suena un poco injusto porque ya no es tan libre, pero esto ayudaría a equilibrar un poco las cosas, haciendo que las empresas sean justas en sí. Bueno, le paso la voz
a mi compañero Bruno para que dé su opinión sobre estar de acuerdo o desacuerdo sobre el libre mercado y qué orientación le daría. Sí, compañero, gracias por el pase. Bueno, acerca del libre mercado o del libre comercio, bueno, conocemos el concepto, ¿no? Que es aquel donde los precios de bienes y servicios se determinan por una interacción entre consumidores y los productores, ¿no? De oferta y demanda, sin la intervención del gobierno o cualquier otro medio externo, ¿no? Bueno, pues en teórica que un país ponga este modelo de economía, por así decirlo, pues puede tener diferentes matices, ¿no? En el caso peruano, pues no nos ha resultado bien por un lado porque vemos mayor competencia, eh, tenemos productos importados, acá llegan cantidades de productos importados de China, creo, sobre todo en ropa. Bueno, por ese lado está bien, pero la cosa es no tratar de permitir, así como mencionaste, compañero, de tratar de regularizar todo esto, que haya un mayor control para que los productos importados y los productos nacionales puedan competir libremente, ¿no? O sea, estar en competencia, porque la competencia al final va a ser buena para ambos. Tratar de buscar un equilibrio entre ambos. Bueno, ahora les paso con mi compañero. Muchas gracias. Seguidamente, Bruno, no, Fernando dará su opinión sobre el segundo punto. Sí, siguiendo la línea de ustedes, cuando se habla de libre comercio, ¿no? Creo que la palabra que se usa, libre comercio, libre mercado, de por sí ya nos da a entender que es libre, ¿no? Podemos, de país en país podemos importar, exportar y sin ningún problema, pero esto no es así porque hay los países que defienden el libre comercio, solo lo defienden para el sector en el que ellos son competitivos. Y los sectores en donde no son competitivos eh, se protegen con aranceles, ¿no? Pero estos mismos que aplican ellos no dejan que los apliquen otros países que no tienen ya consolidada su mercado. Entonces, vemos que no se aplican las mismas reglas para todos. Entonces, tendríamos que tratar de regular y que en cada país se regule estos acuerdos que ya existen, ¿no? Porque en realidad, si no, un acuerdo que no te beneficia y que te está perjudicando en cierto sector, creo que debería ser revisado y contemplado para un mayor análisis, ¿no? Porque países en donde la industria ya está consolidada y en los que otros no, lo único que está haciendo este tratado de libre comercio es enriquecer más a ciertos países que ya se encuentran consolidados y los países que no empobrecerlos más, ¿no? Bueno, eso sería mi opinión sobre el libre comercio. Gracias, compañero Fernando. Le paso la voz al compañero Giovanni para que dé su precisión sobre este punto. Ya. Sobre si libre comercio es beneficioso o perjudicial, yo tendría otra idea, ¿no? Sobre que tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas que podría considerarse es que genera codependencia, ¿no? Las naciones que comercian libremente pasan a depender una de la otra y luchar lazos comerciales y diplomáticos, yendo así en contra de la aparición de las promueve la ventaja comparativa
Esto es que los países tienden a especializarse en los bienes que son más eficaces produciendo y exportando, pudiendo así importar los bienes en que no son tan eficientes a buen precio relativo, ¿no? Esto significaría una mejora en la calidad de vida de un país. Y sobre las desventajas, favorece a las potencias. Los países comercialmente más potentes pueden beneficiarse de la no intervención estatal en la balanza comercial exterior, afectando a los mercados locales, ya que la producción nacional no logra competir en igualdad de productos. Y otra desventaja sería el que fomenta el desempleo, ¿no? Sobre todo cuando se trata de naciones más desarrolladas, explotando a naciones menores. Las industrias y los comercios tienden a mudarse hacia donde haya más condiciones más favorables y ello a menudo destruye el empleo. Bueno, hasta ahí mi punto de vista. Gracias, compañero Giovanni. Le paso la voz a mi compañero Gustavo para que dé su apreciación sobre este punto. Siguiendo el punto de mi compañero, tal cual él ha mencionado, yo creo que hay pros y hay contras en lo que concierne a libertad de mercado, ¿no? Yo creo que la economía mundial se basa básicamente en tratados de libre comercio, en el cual una economía, eh, dos economías buscan complementarse en sí. Por ejemplo, en el caso de Perú, tiene bastantes tratados de libre comercio, por ejemplo, con China, con Estados Unidos, con Europa. Pero siempre hay que tener en cuenta que tenemos que proteger la economía interna de Perú, porque si no fuera eso posible, estaríamos prácticamente condenados a nuestro propio mercado, como pasó hace algunos años en el Emporio de Gamarra, que se inundó con, en este caso, de telas chinas, en el caso que casi se vio profundamente impactado. Y al igual que se mencionaba también en el video, en el caso de una avícola en Camerún, una granja en Camerún, donde eh, el mercado se vio ampliamente afectado, donde casi fue destruido. Sin embargo, el Estado, al brindar protección mediante aranceles, la economía la granja pudo subsistir al punto de nuevamente poder competir en el mercado. Yo creo que el Estado tiene un factor fundamental en el caso para que se pueda producir ese tipo de tratados de libre comercio o libre mercado, ya que todo el mundo, a nivel mundial todos los países implementan este tipo de economías. Gracias, compañero Gustavo. Le paso la voz al compañero Kevin para que dé su apreciación sobre este punto, sobre el dilema. Sí, bueno, con respecto a si estoy de acuerdo o desacuerdo, en cierta parte sí estoy de acuerdo, ¿no? Se debe buscar proteger la economía de un país, pero a su vez también tiene que buscar compartir lo que tiene, ¿no? Por así decirlo, un país tiene un bien necesario para uno que no lo produce, y a su vez el otro país también necesita un bien, y para este tipo de intercambios que se hagan más fáciles, se crean los tratados, ¿no? Pero si en caso tu país está buscando tiene una economía basada en pequeñas y medianas empresas, no le vas a proponer un tratado que te va a perjudicar a la larga, porque generalmente los tratados se dan entre países que tienen son potencia, por así decirlo. Estos países ya están preparados para cualquier tipo de traspaso de producto, ¿no? En cambio, si lo comparamos con Perú y a su vez tenemos del otro lado a China, no lo vas a poner a competir a los dos, porque de por sí el que te va a ganar es China. Para este tipo de problemas tienes que buscar mm,
buscar regular los productos que entran, ¿no? Con aranceles, con impuestos hacia los productos que entran. Por eso estoy de acuerdo en parte. Y bueno, ese es mi punto de vista, compañero. Gracias, compañero Kevin. Miguel, tu punto de vista, por favor. Continuando, mi opinión sería que, o sea, sí estaría de acuerdo, pero aplicando esto justamente, ¿no? Aplicando el proteccionismo para sus respectivos países, ¿no? O sea, como el caso de los países de Europa, aplican el Tratado de Libre Comercio en los que son buenos ellos produciendo, ¿no? Pero en los que no son buenos compitiendo, aplican el proteccionismo, ¿no? Pero esto no se da en países como África, que no les deja aplicar este proteccionismo como se debe, y les obliga a respetar los tratados de libre comercio que estos tienen con otros países, ¿no? Y, y es necesario controlar esto para no dejar que se, que se incumpla, ¿no? El tratado de libre comercio, ¿no? Y sería tratar de una manera justa para todos esos países y tratar, o sea, de una manera proteccionista y de libre comercio de una manera regulada. Y no dejar enriquecer a los países más ricos y empobrecer a países más pobres, ¿no? Y Gracias, compañero. Recordando esto, sobre los tratados de libre comercio general, ha habido un caso que se puede llamar en Perú, que se abrió, que fue el primer gobierno de Fujimori. Recordemos el primer gobierno de Alan García, fue uno de los más nefastos, que cerró el mercado al exterior, hubo problemas con el Banco Mundial por no querer pagar la deuda, etcétera. Y entonces cuando llega Fujimori hay como un golpe de neoliberalismo en el Perú, que esto hace que el Perú se abra de manera abrupta a varios lugares. Estos, de alguna forma, nos llevó a una suerte de desarrollo por la cual estamos viendo ahora. Aparte de estos casos, o en este caso en específico, ¿ustedes cómo creen que los tratados de libre comercio afectan y también el sistema neoliberal, entre comillas, cómo creen que afecta al Perú? Le paso la voz a mi compañero Bruno para que dé su opinión sobre este tema. Sí, muchas gracias, compañero. Bueno, justo viendo lo que es el sistema o modelo neoliberal, ¿no? Que se dice que se aplica acá en el país, bien como has dicho, desde el gobierno de Fujimori. Bueno, una de las principales ventajas del modelo neoliberal y lo que tiene que ver con el tema es que permite mucho el libre mercado. Claro, esto promueve el comercio sin fronteras y con pocas restricciones del Estado, ¿no? Para poder comercializar con diferentes otros gobiernos y así promover la competencia también de cierto modo. Bueno, pues en el video también se mencionaba acerca del neoliberalismo, que en sí es como algunos lo consideran como una fase apartada del liberalismo, pero lo que se llegó a coincidir ahí es que es como un subconjunto dentro de lo que viene a ser liberalismo económico, ¿no? Ya que se cree que es un término tal como sí neoliberalismo, no del todo acertado dentro de que se diga la política de tu país es neoliberal, ¿no? Más que todo va ligado a la economía y acerca del modelo de libre mercado, ¿no? Bueno, es mi opinión y paso Gracias, con mi compañero. compañero. Sí, Luis, por favor. Sí, como con Fujimori, ¿no? Después de su gobierno, por pedido del Banco Mundial, comenzaron a abrirnos más, ¿no? Posteriormente ya se han ido haciendo tratados, ¿no? De libre comercio con varios países en Asia y Europa, Estados Unidos también, ¿no?
cuando hablamos de este neoliberalismo que se comenzó a formar y a gestar aquí en el Perú, estamos más referidos al ámbito económico, ¿no? Este ámbito, en la economía, ha tenido un impacto positivo, ¿no? Porque hemos empezado desde que comenzó a implementarse, hemos aumentado las exportaciones, por ejemplo, exportaciones en espárragos, exportaciones de harina de pescado, creo que en sí ha sido positivo para el Perú que se haya implementado este modelo, ¿no? O que se haya intentado, y no en 100% implementado, pero sí ha beneficiado al Perú. Esa sería mi opinión. Compañero, le paso la voz a compañero Giovanni. Ya, bueno, compañeros, yo voy a definir sobre qué es un tratado de libre comercio. Los tratados de libre comercio forman parte de una estrategia comercial a largo plazo que busca consolidar mercados para los productos peruanos con el fin de desarrollar una oferta exportable competitiva, que a su vez genera empleo, ¿no? Los tratados de libre comercio traen consigo beneficios que están relacionados no solo con el ámbito de tipo comercial, sino que son positivos para la economía en su conjunto. Permiten reducir en muchos casos y eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio, ¿no? Y contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas. Y bueno, sobre el término neoliberalismo, es un dilema, ya que no hay un consenso en su definición. Lo que se puede decir que es un subconjunto dentro del liberalismo. Este neoliberalismo se identifica con los principios del monetarismo, que son la reducción del gasto público, la menor participación de la industria nacional en el PBI y el mayor liderazgo de las empresas privadas. Eh, Podemos decir también que los ciudadanos pasan a ser simples consumidores, pudiendo no acceder a los servicios por medidas de su capacidad adquisitiva, ¿no? Bueno, hasta ahí mi punto de vista, compañeros, gracias. Eh, Compañero Gustavo, siguiendo la exposición sobre el tercer punto, sobre el impacto del neoliberalismo de la época de Fujimori y los tratados de libre comercio que trajo esto, ¿cómo afecta al Perú y cómo lo ve? Siguiendo el ejemplo de la época de Fujimori, el liberalismo afectó de manera muy positiva debido a que la economía peruana estaba muy retraída. Y ahora, debido a por ejemplo, en el caso de Alan García, que cerró prácticamente los mercados y el Perú no era visto con buenos ojos a nivel mundial. En vista que Fujimori tuvo que nuevamente pagar la deuda externa para que el Banco Mundial pueda dar el visto bueno al mercado peruano. Es por ello que muchos de los tratados de libre comercio ayudaron de manera positiva para que Perú se pueda recuperar. Pero teniendo mucho en cuenta que de cierta manera también puede perjudicar esta forma del mercado propio de Perú. Ahora, desde el punto de vista del neoliberalismo, así como se visualizó en el video, neoliberalismo es una palabra acuñada, no muy usada por economistas, digamos así, de derecha, sino que es un término que tiene, de cierta manera, un significado, pero prácticamente es el mismo. El neoliberalismo habla como si hoy hemos pasado la etapa del liberalismo. Sin embargo, nosotros aún seguimos estando en la etapa del liberalismo. Ahora, hay dos tipos diferentes de neoliberalismo. Por ejemplo, el liberalismo económico, que es justamente el libre mercado.
y el liberalismo político, que son dos posturas muy diferentes. En el caso del liberalismo político, lo que se busca es, en este caso, es la libertad de los derechos. Sin embargo, el liberalismo, en este caso económico, de alguna manera afecta estos derechos. Eh, por ejemplo, uno de esos casos es como lo dice Norberto Bobbio, que apunta agudamente que el liberalismo económico y el liberalismo político son desde su origen muy distintos. Ese sería mi aporte. Gracias, compañero Gustavo. Le doy la voz al compañero Kevin. Sí, compañero, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Ya, orientado sobre el impacto que tuvo el neoliberalismo en la época de Fujimori y los tratados de libre comercio, cómo afectaron al Perú y cómo ve que los tratados de libre comercio afectan al Perú en las industrias y en la vida cotidiana. Bueno, como sabemos, la economía quedó, después del mandato de Alan García, quedó muy destrozada, ¿no? Y lo que se buscaba era, de una forma, reconstruir esta economía. Para eso se usó el neoliberalismo, intentando buscar también abrir el mercado de nuevo hacia las grandes empresas. eh, lo que se- lo que buscó fue usar los tratados de libre comercio para de una forma abrirse de nuevo hacia estos mercados, ¿no? Bueno, ese es con Fujimori, se apoyó mucho en esta parte. Lo que sí, el neoliberalismo está dentro de lo que conocemos por liberalismo. Muchos creen que es post o sea, que es después del liberalismo, ¿no? Y también creen que el neoliberalismo es, también se puede usar en política, pero lo cual no es cierto. Mm, la política ya no, eh, más a lo que conocemos neoliberalismo se usa en la economía más que todo. Bueno, esto Gracias, compañero Kevin. Para finalizar la última ronda, le paso la voz al compañero Miguel. Y como sabemos, Tratado de Libre Comercio es un acuerdo de consentimiento en el que aboga, ¿no?, que tenemos la mayor facilidad para nuestra economía y nos permite fomentar la inversión y abrir nuestro mercado. Esto apoyó de manera positiva al Perú, ya que tenemos ahora nuestros tratados con Estados Unidos, de manera de maquinarias y con, con China, ¿no?, que es la manera textil, con Europa también. Y con todos estos países nuestra economía se complementa, ¿no? Porque nosotros también apoyamos esto con la exportación de frutas, hortalizas, y todo esto nos ayuda, ¿no?, a fomentar más nuestro mercado y apoyar a nuestra inversión. Pero también debemos considerar que también nosotros debemos apoyar no solo el derecho de los inversionistas extranjeros, sino también a los peruanos, ¿no?, y de esta manera que sea justo. Y ya que el tratado nos apoyó, nos benefició de buena manera. Listo. Ya, muchas gracias, compañero Miguel. Bueno, ya todos hemos dado nuestros puntos de vista sobre los tratados de libre comercio, cómo nos afecta, en que dando ejemplos sobre casos ajenos a nosotros, orientándolos también un poco a Perú y dando una idea de cómo sería viable en nuestro país. Damos por finalizado el segundo webinar. Gracias.